Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Juan, allí en la parte número 11, y ahí está el texto clave. Vamos a ver si todos lo podemos leer juntos. Está puesto en pantalla. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está Juan 8, 33 y 34. Bueno, parte de la lección está de que la fe en Cristo nos hace libres, pero vamos a hablar de Jesús y la mujer adúltera, ¿verdad? Lo que decía, ahí está puesto, la ley de Moisés dada por Dios, o la ley de Dios dada por Moisés, era lo siguiente. Entonces los escribas, los fariseos le dijeron: maestro, una mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Acuérdense que los fariseos y los escribas estaban buscando ocasión para que buscar algún motivo para crucificar a Cristo. Acuérdense que Cristo conocía la ley, había venido a cumplir la ley, pero él, claro, era el Dios encarnado, pero en su condición de hombre le estaba diciendo a aquellos fariseos: el problema no es conocer la ley, el problema no es cumplir la ley, sino es cómo está nuestro corazón. Porque es verdad, vamos a ver que la ley decía esto de los que fueran sorprendidos en adulterio, aunque vamos a ver que ellos no dijeron toda la verdad. Ahora, si usted lee el pasaje, allí en el versículo 6 del pasaje leído, dice que mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algunos comentaristas creen que cuando ellos dijeron esto, ha sido tomado la mujer en el mismo acto de adulterio. Señor, la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Porque acuérdense que Cristo era judío, había venido a cumplir la ley, aunque ya no, Cristo vino a cumplir la ley, pero ya para salir de la ley y estar bajo la gracia. Pero él sabía que esto lo decía la ley. Y dicen algunos que lo que él estaba escribiendo en tierra eran los pecados de aquella gente. Todo lo que aquella gente hacía que no agradaba a Dios. Claro, yo no puedo asegurar esto, ni nadie lo puede asegurar. Esos son algunos comentaristas. Pero es posible porque, ¿qué estaría escribiendo? Bueno, no lo sabemos. Pero por lo que viene a continuación ahora, es posible que sí, que estuviera escribiendo los pecados de todos aquellos que decían: Señor, a esta mujer hay que matarla. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hay que aclarar que la ley dada por Dios a Moisés miraba al Mesías y su sacrificio. Acuérdense que toda aquella ley que fue dada al pueblo de Israel era dada con un propósito, de que la gente supiera que iba a venir un Mesías, que por la fe en él esa ley podía ser cumplida. Además, tenemos que entender también, porque algunos dirán: bueno, esta ley de apedrear a las adúlteras o a los adúlteros era bastante drástica. Bueno, acuérdense que Israel estaba rodeado de países o de naciones paganas que practicaban todo tipo de pecados, los más aberrantes. Los padres vivían con las hijas, los hermanos vivían unos con otros, la mamá vivía con con alguien que no podía, quizás con el hijo. O sea, había cosas aberrantes. Entonces Dios mandó esta ley a través de Moisés para que el pueblo se cuidara de no hacer eso. Para que el pueblo, que tenía que ser un ejemplo para aquellas naciones, que no lo fue muchas veces, trataran de darle el mensaje de lo que a Dios le agradaba y no le agradaba. Pero todo miraba al sacrificio expiatorio de Cristo en el pecado. Dice que los escribas le dijeron: mira, esta mujer fue tomada en el mismo acto de adulterio, y en la ley de Moisés mandaba apedrear a las tales. Pero no dijeron toda la verdad. Como el que está buscando siempre ocasión contra alguien, no dice toda la verdad, dice lo que le conviene. Porque fíjense lo que la ley decía, y después usted lo verifica, aunque está puesto en pantalla y lo va a tener en el material, usted verifíquelo en la Biblia. Si un hombre, eso es lo que decía la ley, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, o sea, con cualquiera, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. O sea, no solamente era muerto la mujer, sino también muerto el hombre. Y ellos le habían dicho a Cristo: no, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, y por lo tanto Dios mandó a apedrear a las tales.
Pero si fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, tenía que haber estado con el hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? Claro, ellos eran hombres y ellos querían librarse de lo que Cristo quizás pudiera decir. Por eso nada más que acusaron a la mujer. Pero, ¿por qué era esta ley? Porque Dios quería que el hombre entendiera que Dios es un Dios santo y que Dios no le agrada el pecado. Ahora, imagínense que esa ley estuviera vigente hoy en día. Bueno, el mundo estuviera prácticamente despoblado. O sea, hubieran muy pocos habitantes, porque el adulterio está a la orden del día, desdichadamente. Claro, el pueblo de Dios no participa de esto como participa el mundo. Y voy a ver si puedo explicar esto. Porque tristemente dentro del pueblo de Dios a veces también hay adúlteros y adúlteras. ¿Me explico? Pero no en la proporción del mundo. Pero la ley fue dada mirando al Mesías, pero también mirando para que el mundo viera cómo era Dios, que era un Dios santo. O sea, que Dios no aprueba el pecado. Porque Dios estableció, creó un hombre y una mujer para que se unieran en matrimonio y estuvieran así hasta que la muerte los separara. O hasta que muriera uno de los dos, porque la Biblia enseñaba, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que si uno se queda viudo o viuda, puede volver a casarse, si lo desea o si lo quiere. Pero la ley establecía que no podía cometerse adulterio. El adulterio era condenado por Dios. Por eso es que nosotros tenemos que pensar muy bien, y aquí hay jóvenes presentes, tenemos que pensar muy bien con quién nos vamos a casar, que eso es lo que no se hace hoy en día. Y esa es la aplicación que vamos a hacer ahora nosotros. Dije ahorita, y siempre lo repito en los mensajes, que el conocimiento bíblico es bueno, pero si no lo aplico, no me sirve. Por ejemplo, cuando yo era muy joven que empecé a escuchar el Evangelio, eso me lo enseñaron. Usted fíjese a quién usted escoge. ¿Me explico? Porque si usted escoge equivocadamente, después pague la consecuencia, pero no se puede separar por cualquier cosa. No sé si ustedes me entienden. O sea, Dios no quiere que el divorcio exista. ¿Por qué? Porque el divorcio va en contra de lo establecido por Dios. Hay un texto bíblico que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Punto. Claro que el hombre ha inventado el divorcio, porque el divorcio da plata. Bueno, ahora se venden cakes hasta para divorcio. ¿Saben que hay fiestas? Sí, fiestas de cake para divorcio, ¿sí? No se asusten, lo hay. Hay parties para divorcio. O sea, hay gente que vive de eso. Pero Dios no quería eso. Dios quería que el hombre y la mujer estuvieran juntos. Por eso, ore por su pareja. Ore, la muchacha ore por el joven ore por la joven. O sea, ore por su pareja para que Dios le guarde y le cuide. Ahora, hay veces que ocurre el divorcio por causas ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, puede ser que uno de los dos cometa adulterio y entonces la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, pues autoriza que si alguno de los dos cometió adulterio, bueno, usted tiene derecho a separarse o a divorciarse. Pero esto era dado porque había mucho pecado en aquel entonces y estaban mirando al sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos no entendían, o sea, estos fariseos, que todos eran pecadores. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Romanos 8:7. O sea, él dijo, ok, eso dice la ley, bueno, el que esté sin pecado arroja la primera piedra. ¿Quién le iba a arrojar? Ninguno la arrojó, todos eran pecadores, porque ellos no habían entendido esto. Ellos siempre estaban buscando el defecto del otro. Por eso Cristo dijo, antes de tú mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en tu propio ojo. O sea, tú puedes amonestar a un hermano que está en pecado, pero primero mírate a ti mismo. No vaya a ser que tú estés cometiendo un pecado peor. Y si estás cometiendo un pecado peor, no estás autorizado para decirle al otro, haz esto. Primero tienes tú que arrepentirte. Pero ellos no habían entendido que todos somos pecadores. Aquella mujer, claro que había cometido pecado y que era digna de muerte, aunque por la misericordia de Dios vamos a ver que Dios le perdonó y no dejó que la mataran en ese entonces, porque el que se arrepiente tiene el perdón de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Enderezándose Jesús, este fue el acontecimiento de Jesús y la mujer adúltera, y no viendo a nadie. O sea, cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado arroja la primera piedra, yo me imagino, había un grupo aquí de quizás 30, 40 personas, y entonces este comenzó a irse por aquí, el otro se fue por allá, el otro se fue por allá, y cuando Cristo bajó la cabeza y la levantó, no había nadie, porque nadie podía lanzar la primera piedra. Y de ahí viene el dicho ese que ustedes escuchan mucho, el que esté sin pecado arroja la primera piedra. ¿Hay alguno aquí que pueda arrojar una piedra? No podemos arrojar piedra, porque somos pecadores, claro, pecadores arrepentidos y limpiados por la sangre de Cristo, pero no podemos enjuiciar de esa forma tan
tan inmisericordia como lo hace el mundo, porque el juicio se dio. Entonces, enderezándose, Jesús dijo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque eran muchos. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Acuérdese que Cristo era hombre, pero sin dejar de ser Dios, o sea, era el Dios encarnado. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso está ahí en Romanos 8, 10 y 11, en el capítulo 8 de Juan. Ahora, el que es regenerado por la fe en Cristo no persevera ni se complace más en el pecado. O sea, si usted y yo hemos sido regenerados, cambiados por la sangre de Cristo, no nos podemos complacer más en el pecado ni perseverar en el pecado. ¿Me explico? O sea, yo puedo sacar esta conclusión. Bueno, Dios es un Dios bueno, Dios me perdona, por lo tanto peco hoy, y entonces le doy una tregua de unas horas y después a poco rato vuelvo a pecar. Eso no funciona así, porque usted no puede engañar a Dios. Dice la Biblia bien claro que Dios no puede ser burlado. Ahora, cuando pecamos por nuestra naturaleza humana, o sea, somos tentados por el diablo y caemos, eso es otra cosa. Entonces yo me arrepiento y Dios me perdona. Pero yo no puedo planificar, bueno, y yo me voy a arrepentir por 3 pecados al día. Entonces todos los días peco 3 pecados diferentes. No, eso no funciona así. Dios no me va a perdonar así, porque Dios está mirando el corazón. Entonces Dios está viendo que lo que yo quiero es engañar a Dios o jugar con Dios. Por eso Dios le dijo, vete y no peques más, porque si volvía a pecar le iba a venir una cosa peor a ella. Entonces el que es regenerado, pues no vuelve a pecar o no se complace en el pecado ni persevera en el pecado. Dice este pasaje de Romanos 8, de Romanos 5, 8, de Romanos 3, 21 y 24, después leer Romanos 5, 8 y 10. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y ahí sigue el pasaje, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3, 21 al 24, y después puede leer Romanos. Así que dice que la justicia de Dios se ha manifestado, la misericordia de Dios, para que todos los que hemos pecado puedan todos arrepentirse, porque no hay diferencia, para que siendo justificados gratuitamente por su gracia, seamos redimidos por la sangre que es en Cristo. O sea, el sacrificio de Cristo nos da la capacidad, nos da la oportunidad de yo poder obtener el perdón de mis pecados y ser regenerado, o sea, que mi naturaleza cambie. ¿Cómo se opera eso? Cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en él y entonces le comienza lo que se llama el proceso de santificación o la regeneración. Le cambia su naturaleza, le cambia sus pensamientos, le cambia su voluntad, y eso solamente lo puede hacer Dios. Yo ya no pienso como yo pensaba antes de yo conocer a Cristo, yo pienso diferente. Yo ahora, cuando veo a la gente que vive en sus pecados y que vive en una maldad extrema, eso, hermano, a mí me entristece. ¿Por qué? Porque eso mismo le pasa a Dios. O sea, si usted ve que alguien, por ejemplo, está matando y está haciendo cosas malas y usted no siente nada, ore, porque ahí hay un problema. Porque nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a sentir lo mismo que siente Dios cuando el hombre peca. Tristeza y dolor. Algunos dicen, bueno, a Dios le duele. Sí, Dios siente dolor por el pecado. Es todopoderoso, pero Él es un ser sensible y siente tristeza cuando el hombre se complace en el pecado. Así que, qué bueno es que a través de la fe en Cristo nosotros podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Por eso aquella mujer adúltera fue perdonada por Cristo, porque ella entendió que Cristo era el Mesías. Ahora, Jesús es la luz del mundo que nos liberta de las tinieblas. Para yo poder ver el pecado, tengo que tener la luz de Cristo. ¿Cómo yo voy a explicar esto? Por ejemplo, yo no sé, creo que es la próxima lección, el próximo mensaje habla del ciego de nacimiento. Pero vamos a suponer que una persona nazca, eso creo que es el próximo mensaje, un ciego de nacimiento. ¿Cómo usted le explica a un ciego de nacimiento los colores? Yo le voy a dar eso de tarea. Ahora usted, si usted me saca la tarea, tráigamela el domingo que viene a ver. ¿Cómo usted le explica cómo es el verde? ¿Cómo usted le explica cómo es el rojo? ¿Cómo usted le explica cómo es el azul si él nunca ha visto los colores?
Eso no puede ser. O sea, no es que vio en un momento, no, nunca vio. Bueno, igualmente, cuando nosotros estábamos sin Cristo en el corazón, estábamos ciegos. No podíamos ver el pecado como lo veía Dios. Pero ahora que tenemos la fe y tenemos la vista espiritual, entonces sí vemos el pecado como Dios lo ve. Y entonces, ¿qué? Sentimos tristeza cuando otros pecan. Pero eso antes nos complacíamos en el pecado. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque no solamente practicaban un pecado aborrecible, sino que los demás se complacían y aprobaban el pecado. Pero Lot, que estaba allí, que cometió el error de hacer las tiendas hasta Sodoma y Gomorra, era un hombre temeroso de Dios y dice que afligía su carne todos los días, porque tenía la vista de Dios. O sea, así como un ciego no puede ver nada, no se le pueden explicar los colores, no puede ver las cosas que lo rodean, el que no tiene a Cristo está como ciego, no puede ver el pecado como Dios lo ve. Pero nosotros que somos hijos de Dios, entonces por eso no nos complacemos en el pecado, porque sabemos que el pecado entristece y Dios lo aborrece. La fe en Cristo nos libra de la potestad de las tinieblas. O sea, cuando uno está en tiniebla, uno no ve nada. Precisamente Dios en su misericordia a los ciegos le da una habilidad de que se le desarrolla el oído y se le desarrolla también el tacto. ¿Por qué? Porque cualquier ruido sabe de dónde viene y más o menos se puede guiar, pero no ven, están en tinieblas. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. O sea, y no es la luz esa física, es la luz espiritual, porque nosotros vemos lo que el mundo no ve. Por ejemplo, hoy el mundo, si usted pone los noticieros de cualquier país, yo veo de muchos países porque yo tengo que estar informado, y ahora la noticia es el coronavirus, pero lo que la gente no ve es que esas plagas son parte del cumplimiento profético dado por Dios, porque vendían plagas, vendían guerra, vendían maldad. O usted no lee Mateo 24. Ahora, el que es hijo de Dios, eso sí lo ve. No quiero decir que no nos cuidemos, a ver si me puedo explicar bien. O sea, hagamos nuestra parte, pero es parte del cumplimiento profético de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo va de mal en peor y va a venir cosas peores. No le estoy metiendo miedo, es lo que dice la Biblia. Pero el Hijo de Dios va a estar guardado por el poder de Dios. Punto. Porque el poder de Dios está con nosotros. Pero el mundo cada día que pasa se aleja más de Dios. La mayoría, yo diría el 99% tristemente de esta gente azotada no están buscando de Dios. Están rebelándose contra Dios y están confiando en lo que el hombre puede hacer. Ojalá que aparezca la vacuna, yo no estoy diciendo que no, pero yo no puedo poner la fe solamente en la vacuna. ¿Y dónde está mi fe en Dios? Tengo que buscar a Dios. Entonces, cuando estoy en tiniebla, no puedo ver la obra de Dios, no puedo ver las señales de Dios. Si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 26, se habla de que Dios llamó al apóstol Pablo, que andaba en tiniebla, y después Cristo le apareció, estuvo ciego por un tiempo, después fue allí en casa del que le oró por él, y entonces recibió la vista de nuevo, y dijo: te he llamado para que prediques el evangelio, para que los que están en tinieblas salgan de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios. Cuando uno conoce a Cristo, sale de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios, que Dios es luz. Así que cuando tenemos a Cristo podemos ver las cosas claramente. Ahora, el testimonio de Cristo y el Padre. Acuérdense que Cristo había venido al mundo y se había manifestado como el Mesías, pero los judíos no le creyeron. La mayoría no le creyó, solamente un pequeño grupo, la manada pequeña, como después Cristo le llamó. El testimonio de Cristo y el Padre. Respondió Jesús y les dijo, acuérdense que esto era a los fariseos que no creían en él, que eran los líderes religiosos de ese tiempo. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Eso es lo que decía la ley. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 8, 14, 17 y 18. La ley decía que para que usted pudiera aceptar algo hacía falta el testimonio de dos personas. Esa era la ley, era una buena ley, ¿sabe? O sea, porque alguno puede decir, bueno, este le dio un golpe a aquel, sí, pero ¿quién más? ¿Quién va a estar de testigo? No, yo solo. No, entonces no. Tú puedes tener algo contra esa persona. Pero por el testimonio de dos o tres testigos la cosa era válida. Entonces, él les dijo esto: oye, ustedes aceptan esto que está en la ley de Moisés, pero yo doy testimonio de mí mismo y el Padre da testimonio de mí. Por lo tanto, eran dos. Pero sin embargo, la gente no creía en Cristo en ese tiempo. La mayoría no creyeron. Recuerden que al principio ni aún su familia creía de que Cristo fuera el Mesías. Jesús declara que viene del cielo y ellos no entendían. Por ejemplo, hoy el mundo
conoce mucho de Jesucristo, pero realmente lo que no entiende es de que Jesucristo sea el Dios encarnado. Él declara que viene del cielo y ellos no entendían esto, como hoy en día no se entiende. Entonces dicen, no, Cristo fue un profeta, un hombre iluminado, un hombre que conocía mucho, un hombre que tenía una buena enseñanza, pero no declaran que es el Hijo de Dios, porque eso solamente lo pueden hacer los que tienen la luz de la verdad. Solo se puede ir al cielo a través de Cristo. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Eso se lo dijo a los fariseos. O sea, no podían venir porque no creían en Él. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirán. O sea, Cristo le dijo a ellos, ustedes no son de arriba, son de abajo. Ustedes no me están creyendo a mí. Y vamos a ver que después le dice alguien muy fuerte, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, porque cuando una persona cree en Cristo, se convierte en hijo de Dios. Pero el que no cree en Cristo, ¿qué cosa es? Hijo del diablo. I'm sorry. Yo no puedo cambiar eso, no puedo cambiar la palabra de Dios. Vamos a ver, no sé si es aquí o en el otro mensaje, porque estoy dando los estudios los mensajes de Juan, que solamente hay dos grupos en la eternidad. Vamos a ver eso, que hay dos grupos en la eternidad. Así que ellos no entendían de que Cristo venía del cielo, ellos no podían entender eso. La verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. La palabra de Dios nos hace verdaderamente libres. Y algunos dirán, bueno, ¿y se puede ser libres y no verdaderamente libres? Sí, yo se lo voy a explicar ahora a la luz de la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. Y ahora viene esta parte, el pecado esclaviza a los que dicen ser libres, porque hay gente que dice, yo soy libre, pero son esclavos del pecado. Les respondieron ellos, los que Cristo le dijo, si me conocen a mí y me aceptan a mí, seré verdaderamente libre, o conoceréis la verdad y serán libres. Les respondieron los fariseos, linaje de Abraham somos. Era verdad que descendían de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, esa era una mentira. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 8, 33 y 34. Quiero aclarar eso y después hablar de la verdadera libertad en Cristo. Ellos olvidaban, los fariseos y los escribas, habían olvidado que habían sido esclavos en Egipto. ¿No se acuerdan que fueron esclavos 400 años? Entonces, porque dijeron, no, nosotros somos hijos de linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Conocían la Escritura, pero Dios les había cegado el entendimiento. Si algunos debían conocer la Escritura, eran los fariseos y los escribas. Y habían estado esclavos en Babilonia, también se les había olvidado. Y en ese momento, en parte, eran esclavos por Roma, aunque tenían ciertas libertades, pero estaban bajo el imperio romano. Ahora bien, Cristo le dijo, si ustedes me conocen, seréis verdaderamente libres. Y él dijo, no, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces Cristo le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la libertad que nos da Cristo es la libertad del pecado. Miren, les voy a mencionar, creo que lo puse en Facebook, después lo buscan esos escritos que yo hago, y los pongo casi todos los días, pongo uno diferente aparte de los mensajes. Por ejemplo, el mundo dice que es libre, entre comillas, pero viven esclavos o viven adictos al juego, a la pornografía, al sexo, al poder, a la fama, a todo tipo de cosas que no pueden vivir sin ellos. Yo conocí a una persona que ya murió, ojalá que se haya arrepentido, espero que sí. Ellos iban a nuestra iglesia, pero él se apartó y comenzaba, era un esclavo del juego. Él ganaba un buen salario, cobraba el salario y se iba para la carrera de caballo y se jugaba el sueldo completo a los caballos. Pero eso no lo hacía un mes, lo hacía todos los meses. Era esclavo del juego. Ahora bien, el que es esclavo de la bebida o de otro vicio cualquiera. Ustedes saben que a veces nos dicen a nosotros, ustedes ahí los estafan en la iglesia porque ustedes tienen que dar el diezmo. A mí me lo dijeron muchas veces, ¿saben? Ya no me lo dicen, claro, y a mí me conocen bien. Y si me lo dicen, tengo la respuesta, yo se las voy a dar. Dicen, no, ustedes los explotan en la iglesia. Y entonces una vez me dijeron eso, ustedes le piden el 10%, que en realidad el diezmo se enseña, pero es voluntario. O sea, nosotros no le ponemos una pistola para que usted dé el diezmo.
y le decimos, si no da el diezmo lo matamos. Eso no ocurre en la iglesia, en ninguna iglesia, digo, que yo sepa, puede ser que haya alguno por ahí, no sé, pero aquí no, ni en ninguna iglesia que se predique la verdad. El diezmo es una relación con Dios, usted lo da conforme a su corazón. O sea, ok, vamos a suponer que usted da el diezmo. Entonces yo le dije, sí, ok, yo doy el diezmo, pero ¿cuánto tú das? No, yo no doy el diezmo. No, tú no das el diezmo, tú das el 80%. Vamos a sacar una cuenta. ¿Cuántos par de cerveza te compras a la semana? No, me compro 2. ¿Cuántas cajetillas de cigarros te fumas? No, me fumo 3. ¿Cuántas veces vas a una discoteca? No, voy una vez al mes. ¿Cuántas veces practicas el otro tipo de vicio que yo te conozco y que tú me estás diciendo? No, tal. Ahora súmame qué porcentaje tú le estás dando, no a Dios, al diablo. Ah, no, espérate, porque saqué la cuenta. Entonces él ganaba, un ejemplo, estoy poniendo de mano hipotético, ganaba $3,000 al mes y gastaba $2,500 o $2,000 en vicio. Entonces, ¿qué le estás dando? Más del 80%. Ah, entonces tú me pides a mí o me dices a mí que yo soy explotado porque doy el 10 o la 10ª parte para la obra de Dios y tú le das el 80% al diablo y dices que yo soy el explotado. ¿Quién es el explotado, tú o yo? Entonces bajó la cabeza y se volteó la lengua, no pudo decir más nada. Porque, por ejemplo, yo no voy a ser esclavo del pecado. O sea, yo no voy a dejar que ningún vicio me domine. ¿Me explico? Yo voy a controlar. ¿Por qué? Porque la libertad en Cristo me hace verdaderamente libre. O sea, el pecado ya no se puede enseñorear de mí. Esa gente, por ejemplo, los que van a estos lugares de pornografía, lo que les cuesta es un ojo de la cara. Usted a esos lugares, eso me lo han contado a mí, usted no puede ir con menos de $600, $700, porque si no, no puede entrar. Pero usted sale sin $1. Y si usted va a jugar a los casinos, usted no puede ir con $2. Que con $2 no puede jugar ninguna maquinita, porque no hay pastillitas de esas que valen $2, valen más. Pero usted puede entrar con 1,000 y salir sin un centavo, o con 10,000. Ahora bien, cada cierto tiempo dan un premio. Antes se ganó 10,000, sí, pero ya se han ganado $100 millones. Entonces, ¿qué hicieron? Están estafados. Me explico. Entonces, la gente del mundo son esclavos del pecado. Y entonces, ahora yo soy libre en Cristo, porque Cristo me ha liberado de todas esas cosas. Y no las hago porque esté obligado, no las hago porque no tengo deseo de hacerlas. Una vez me dijeron a mí, no, a ti, cuando yo comencé a ir a la iglesia, te están obligando a ir a la iglesia. ¿De qué tú dijiste? No, mi familia se está oponiendo porque yo vaya a la iglesia. Así que si voy es porque quiero ir a la iglesia. O sea, yo nunca fui obligado a la iglesia. A la iglesia se viene voluntario. Entonces me decían, no, porque a ti te imponen las cosas en la iglesia. Tú estás equivocado. Yo oigo el mensaje, lo recibo y yo hago lo que yo quiero hacer. Claro, Dios obró en mi vida y yo obedezco la palabra. Porque el obedecer la palabra de Dios no es obligado. Nosotros predicamos la palabra, aquí se predica los domingos, en la escuela dominical, en el mensaje, el miércoles. Pero usted no puede ser obligado a cumplir esto. Es más, Dios no lo va a hacer. Usted lo va a hacer si usted quiere hacerlo. Ahora bien, si usted obedece la palabra de Dios, usted va a ser bendecido. Si usted la desobedece porque no quiere obedecerla, usted no va a recibir bendición de Dios. Pero es voluntario, entonces yo soy verdaderamente libre, ¿me explico? Pero no como esos que dicen, no, yo soy libre, yo voy a donde a mí me dé la gana. Sí, tú vas a donde te da la gana, pero te estafan. Porque sales más pelado que no sé qué cosa. Que una gallina, ¿se acuerdan las gallinas en Cuba o en nuestros países cuando la pelaban para después matarla, ¿verdad? Que la metían en agua caliente. Bueno, sale más pelado que una gallina. O sea, pero la verdadera libertad me la da Cristo, me liberta de la potestad del pecado. O sea, ya no estoy dominado por el pecado. O sea, hay gente que tiene que hacer cosas aunque no quiera. Una vez yo le hablé a una persona allá en mi pueblo, le dije, oye, ¿por qué tú no dejas la bebida? Te estás perdiendo tu matrimonio, te lo estás bebiendo todo. Dice, el problema es que no puedo, paso por un lugar que venden bebida y es como si me alara. Le dije, claro, estás esclavizado. La única forma es que Cristo te liberte. Dice que una vez se convirtió una persona, o mejor dicho, conoció a Cristo. Entonces él era un bebedor, era un pueblo chiquito. Y entonces él venía todos los días, venía frente a la cantina, amarraba el caballo y entraba para la cantina y bebía. Pero entonces un día él conoce al Señor y entonces como llevaba como 20 años amarrando el caballo frente a la cantina, él
la iglesia estaba un poquito más adelante y entonces él venía para la iglesia, pero amarraba el caballo en la cantina y seguía para la iglesia. Entonces el pastor, que tenía sabiduría espiritual, le dijo, oye, fulano, ¿sabes que no debías amarrar el caballo en la cantina? Debías seguir y amarrarlo acá en la iglesia, era un pueblo de campo. Y dice el hombre, no, ya yo fui libertado, ya yo creía en Cristo. Dice, sí, pero es que le estás dando chance al diablo, estás amarrando el caballo enfrente de tu tentación. Y entonces no le hizo caso, y andando al tiempo, seguía amarrando el caballo, seguía yendo a la iglesia, pero un día amarra el caballo, no siguió para la iglesia, ya se metió para la cantina. O sea, no le demos lugar al diablo. O sea, yo no me voy a meter en donde no tengo que ir, yo voy a cuidarme para que Dios obre en mi vida. Pero cuando uno es libre, uno hace verdaderamente lo que Dios quiere. Jesús enseña claramente que solo hay dos grupos, los que obedecen al diablo y los que obedecen a Dios. Vosotros, fíjese lo que le dijo Cristo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentir. Juan 8:44. O sea, que los que no obedecen a Dios, los obedecen al diablo, son hijos de vuestro padre el diablo. Esa frase que está dura, la dijo Jesucristo. Para si acaso tiene alguna queja, usted hable con él y le dice que por qué dijo eso, y entonces a ver qué le contesta él. Pero él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los que son de Dios obedecen la palabra de Dios, punto. Pero no obligados, porque aman a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, ellos no escuchaban la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 14? Se lo voy a leer. Yo me lo sé de memoria, pero quiero leerlo. Dice allí en Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy sencillo. El que ama a Dios, guarda su palabra, y el que no lo ama, no guarda su palabra. Punto. Ahora, no, usted no me puede decir a mí, o a cualquier otro, que usted ame a Dios y no guarda su palabra. Esto es un mentiroso. Porque dice la Biblia, ahí en Primera de Juan, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si yo amo a Dios, tengo que guardar su palabra. Y si no, no voy a decir que les amo. Mire, si usted no está guardando la palabra de Dios, no diga que ama a Dios. Punto. No diga nada. Muérdase la lengua. Quédese callada la boca. Pero si amamos a Dios, nos vamos a complacer en obedecer la palabra de Dios. Pero eso no es que algo impuesto, es que lo deseamos. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, ¿cómo nos sentimos? Contentos, satisfechos, con la paz de Dios, con la bendición de Dios sobre nosotros. Pero cuando por el pecado desobedecemos a Dios, ¿qué pasa? Nuestro corazón se entristece, porque entonces el Espíritu Santo nos constriñe y entonces nos dice, oye, hiciste algo que no debías hacer. Pero el que ama a Dios guarda su palabra. En el juicio final, esto está bien claro, solamente habrán dos grupos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25, 31 y 33. Después leas el capítulo 25 de Mateo. En el reino, en el juicio final, en el reino, en la eternidad solamente hay dos grupos. Los de la derecha, las ovejas, y los cabritos a la izquierda. Los de la derecha heredando el reino eterno de Dios, y los de la izquierda, la condenación de Dios. No va a salir más, igual que en la eternidad no se va a salir, no se va a perder la eternidad nunca, el disfrute. Entonces hay dos grupos. Si estamos en el grupo de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y si alguno no está todavía en el grupo de Dios, que ore, porque el juicio final está a la puerta. Pero vamos a suponer que usted diga, bueno, el juicio final demora, pero si usted muere esta noche, ¿qué le va a decir a Dios? Oye, tú sabes que estuve en la iglesia. Estuve en un ministerio hispano ahí en Cape Coral. Había un pastor predicando y habló de esto, pero sabe, Señor, que yo no me decidí y ahora creo que es buena oportunidad. Y Dios te va a decir, no, ya no hay oportunidad. Ya la perdiste. Porque dice la Biblia que está establecido que los hombres mueren una vez y después del juicio. El tiempo para buscar a Dios es tu vida y es mi vida. Pueden ser 60 años, 70, 80, 90, no sé lo que sean. Pero si se te acabó la vida, se acabó la oportunidad. Y si no hiciste con tu vida lo que debías hacer de buscar a Dios, vas a estar en uno de esos dos grupos, o a la derecha o a la izquierda. Y de ahí no se puede cambiar de grupo uno. Porque uno puede decir, bueno, me busco un buen abogado. Sí, pero el problema es que en el juicio final el abogado es Cristo. Pero Cristo te va a defender si tú creíste en él. Pero es que también el fiscal es el mismo Cristo, es el mismo abogado.
Entonces le vas a decir, vas a venir donde está el abogado, oye, por favor, defiéndeme. Entonces, bueno, él te va a decir, bueno, vete a ver al fiscal. Y cuando voy a ver al fiscal, no, el fiscal soy yo mismo. No, estás condenado, punto. O sea, no hay arreglo. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra. Y que pensemos en esto, hermano, en el reino eterno van a haber solamente dos grupos. Qué bueno es que nosotros estamos en el grupo de la derecha, así lo creo yo, todos aquellos que hemos creído. Pero si usted todavía no está seguro en qué grupo está, usted tiene que decidirse por Jesucristo. Y qué bueno es saber que si tengo a Cristo, no solamente tengo asegurada la eternidad, sino que tengo asegurada mi estancia aquí en la tierra. Voy a vivir confiado, tranquilo, sabiendo que Dios va conmigo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Moisés? No te preocupes, yo voy a ir contigo. Ahora, Dios no va con nosotros a todo lugar. Cristo dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Donde quiera que haya un creyente, Dios está con él. Además, dice la Biblia que Dios está a nuestro lado siempre, en todo momento, en toda ocasión, en toda situación, en todo tiempo. Entonces, qué bueno es que yo estoy en este mundo, no importa lo que pase, pero Dios va a mi lado. Y si Dios va a mi lado, ¿por qué voy a temer? Dios no va a dejar que me suceda nada que no sea conforme a su propósito eterno. Ustedes han oído quizás o han visto alguna película o algo de que, por ejemplo, le dicen a uno, oye, este barrio es malo, no vayas allí. No, pero es que yo voy con el guapo de la ciudad. Entonces se busca un hombre guapo, fuerte, entonces va con él, entonces nadie se mete con él, porque dice, no, este me va a defender. Bueno, nosotros no tenemos ningún guapo, pero tenemos al Todopoderoso. No importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, Dios va a estar con nosotros. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la Biblia que Dios es mi sombra a mi mano derecha. Una tarea, ya lo he dicho otras veces, trate de alejarse de su sombra. Ahora hay sol, cuando salga el sol trate de correr a ver si la sombra la deja atrás. Si acaso la sombra de usted se queda atrás, vaya al médico que hay un problema pero grande, porque la sombra va a ir con usted. Dios siempre va a ir al lado nuestro como mi sombra. Entonces, ¿saben qué? Cuando hay sol, o no importa, bueno, pero cuando hay luz, aquí yo veo mi sombra. Cada vez que vea su sombra, diga, Dios va al lado mío. Porque hay veces que necesitamos sentir que Dios va al lado nuestro, saber que Dios va al lado nuestro. Porque hay momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de tristeza. Qué bueno es que Dios está con nosotros siempre. Qué bueno es que somos los de la derecha, por la fe en Cristo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. En resumen, hermanos, podemos estar tranquilos, confiados. Dios está cuidando de su pueblo. Pero ahora vamos a ponerlo en sentido personal. Yo puedo decir con toda certeza y seguridad, Dios está cuidando de mí. Pero tú puedes decir, Dios está cuidando de ti. Pon tu nombre. Y yo pongo el mío. Y entonces sabes que Dios nos conoce por nombre. No importa si... Porque mire, un día voy a buscar, termino con esto. Ya he dicho 2 veces que voy a terminar, pero ahora sí voy a terminar. Una vez fui a buscar, yo me llamo Geraldo García, bueno, la mayoría lo sabe, y entonces dije, bueno, voy a buscar Geraldo García en la guía telefónica, ya no se usa guía, pero bueno, creo que sí. Oiga, aparecieron, pero no sé ni cuál, eran como 40 o 50 o más Geraldo García. Y digo, bueno, chico, voy a hacer otra cosa, voy a poner Pastor Geraldo García, aparecieron como 15. Digo, oye, bueno, para lo que quiero decirle esto, no importa si el nombre y el apellido tuyo es igual que el otro, pero Dios te conoce. Porque Dios conoce tus pensamientos, que no son los mismos pensamientos del otro, y además Dios conoce nuestros cabellos que están contados. ¿Y saben qué? Todos no tenemos la misma cantidad de cabellos. Mira, el hermano Francisco y yo tenemos menos cabello. Y el hermano acá, Oreste, ni se diga. Pero no importa, Dios me conoce, no importa que el nombre se repita, conoce mis pensamientos, conoce mis cabellos, conoce mi situación, y Dios me ama, y Dios va a estar conmigo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque podemos estar confiados en ti siempre. Porque sabemos que somos de ese grupo que va a estar a la derecha por la fe en tu Hijo Jesucristo. Y que vamos a heredar ese reino eterno. Pero que ahora, mientras estemos en este mundo, tú vas a ir a nuestro lado, Señor, como la sombra a la mano derecha para protegernos, para cuidarnos. Que podamos estar confiados, seguros de que tú vas a estar con nosotros en todo momento y en toda ocasión. Y que si hay alguno aquí que todavía no tiene la fe en Jesucristo, que lo pueda hacer, Señor, y que pueda depositar la fe en tu Hijo Jesucristo, que es la única forma de poder alcanzar la vida eterna.
Gracias por tu amor. Y sé con aquellos que están fuera, con los que están enfermos, con los que están atribulados, con los que están en cualquier parte del mundo, que tú les visites y que ellos puedan también ser parte de tu pueblo y que puedan predicar tu mensaje donde quiera que estén. Perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo. Amén.